Listo, profe. Y bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última de las clases de este proceso de capacitaciones. El tema del día de hoy, vamos a hablar sobre el tema del mundo de las abejas. Vamos a hacer unas pequeñas introducción sobre el tema, ya que como es bien sabido, este proceso son temas básicos, entonces no entramos a profundidad. Iniciamos con la frase: gente, planten unas flores en lugar de cortarlas, ya que estas son las necesarias para que las abejas se puedan alimentar y producir miel, polinizar las semillas. Entonces es importante darles insumos a las abejas. Como les decía, las principales funciones que tienen las abejas en el entorno es que ellas se alimentan del néctar y del polen que producen las flores. En ese proceso de alimentación, ellas van a producir miel y al alimentarse colaboran con el proceso de polinizar las flores. Esto es para que las flores luego puedan convertirse en semillas. ¿Por qué cultivar abejas sin aguijón? Y también podríamos pensar en las abejas con aguijón. Pero aquí el tema central nos vamos a enfocar básicamente en lo que son abejas sin aguijón o las abejas nativas propias de nuestro entorno. Una de las razones de entrar a la actividad melicultura es que puede representar una fuente de ingresos adicional para quien se dedique a esta actividad. Son importantes polinizadores de plantas cultivadas o silvestres. La miel de algunas de estas especies es apreciada por sus propiedades medicinales y además de que estas especies, igual que nosotros, estamos siendo afectados por la degradación del medio ambiente. Recordando que nosotros somos uno de los elementos primordiales que está desbalanceando el entorno. Entonces, con razón, debemos de cambiar de mentalidad y tratar de generar alternativas para minimizar los efectos de nuestra acción cotidiana y salvaguardar la integridad de las especies silvestres y en este caso las abejas sin aguijón. Bueno, ¿qué producen las abejas? Las abejas producen miel. Y es el producto más conocido y más comercializado. Se dice que la miel es una sustancia viscosa y dulce producida por las abejas a partir del néctar de las flores y su digestión. El polen es el elemento masculino, perdón, de las plantas y se encuentra en las flores en forma de un polvillo muy fino donde las abejas lo transportan tanto en las vellosidades que tienen en su cuerpo como en las patas. El propóleo es un material resinoso que las abejas juntan de árboles que enriquecen con sus propias secreciones. Luego tenemos la apitoxina, que este es un producto exclusivo de las abejas con aguijón o las Apis mellifera, que es un líquido claro de aromático que se vacía en el aguijón de las abejas. Luego tenemos la cera, que es una sustancia grasosa o grasa producido en unas glándulas que poseen las abejas llamadas glándulas cereras. Y tenemos por último la jalea real, donde las abejas la producen a partir del consumo del polen y un proceso digestivo especial. Una de las características de esta jalea real es que tiene una alta concentración proteica y es utilizado para la alimentación de las abejas reinas. El uso de los productos de las abejas, ¿qué propiedades tienen estas? Bueno, la miel es un alimento, posee un efecto energético y estimulante, posee vitaminas y minerales, es un antibiótico, antialérgico, cicatrizante y antiinflamatorio.
y es un endulzador. El polen, su uso diario nos puede ayudar a tener el cuerpo con fuerzas, volverlo resistente y nos quita esa sensación de fatiga, de cansancio. El propóleo se usa en cosméticos, en pinturas y barnices, en medicina veterinaria, en medicina humana como cicatrizante, antibiótico, en infecciones de vías respiratorias y digestivas, es un antiséptico en cirugías dentarias. La pitoxina se emplea en medicina por su efecto antiartrítico y en la preparación de antialérgicos y anticoagulantes. La cera se utiliza para la industria cosmética, en la preparación de papel carbón, en la producción de ceras para piso y zapatos y en la elaboración de velas. La jalea real se utiliza como un antiinflamatorio, es regeneradora y cicatrizante para las lesiones cutáneas. Sirve para tratar problemas cardiovasculares y es empleada en la industria dietética y cosmética. La apicultura. Aquí vamos a ver dos temas distintos. Uno es la apicultura y otro la melicultura. Entonces vamos a hacer las diferencias entre ambas técnicas. La apicultura es la técnica de criar abejas para aprovechar su producto, tanto la miel, la cera, la jalea real. En estos sistemas se utilizan las abejas del género Apis o abejas con aguijón. La principal especie utilizada en apicultura es la Apis mellifera, que es una especie originaria de África, Europa y el Medio Oriente. Las razas propiamente europeas son las que se han introducido en América y las que más se utilizan, y las razas africanas han sido introducidas en Sudamérica y se han expandido en toda Centroamérica y los Estados Unidos. Esto, en el caso específico, las razas africanizadas, la idea era hacer un híbrido, pero el experimento no salió bien, se escaparon unas reinas y empezaron a colonizar territorios de América. Y es lo que las abejas que comúnmente conocemos como abejas africanizadas o abejas asesinas por su poder de ataque, perdón. Acá tenemos la diferencia entre una apis mellifera europea y la apis mellifera suculenta, que es la africana, ¿verdad? Son abejas muy similares, simplemente una de sus cualidades, por ejemplo, la abeja africana, que es una abeja de mayor producción de miel, pero es muy territorial, es muy agresiva con respecto a la abeja europea. El ciclo de vida de las abejas melíferas cumple con varios estadios, que es el huevo, la larva, la pupa y al llegar a la abeja adulta. Para la abeja obrera, tiene un periodo de vida hasta llegar a la adultez de 21 días. Para la reina, de 19 a 21 días, va a depender mucho de las circunstancias medioambientales y alimentación. Y el zángano tiene un periodo, ciclo de vida para llegar a su adultez de 24 días. Para la producción de los diferentes tipos de abejas que componen una colmena, que se componen de 3 tipos de abejas, que son el zángano, la obrera y la reina. El zángano es producto de la eclosión de un huevo no fecundado. Ahí sale el zángano, que es el macho de las abejas, y de los huevos fecundados va a salir las obreras y las reinas. Bueno, el sistema utilizado para producir Apis mellifera, pues bueno, es la utilización de la caja. Esta debe tener ciertas características. Primero, debe tener un soporte donde nosotros vamos a colocar la caja para separarla del suelo. Lleva una tapa que se le conoce como suelo piquera. Esta tapa tiene una extensión para poder que las abejas lleguen y se posen y puedan entrar a la caja.
y también sirva para poner lo que son los alimentadores, que ahora más adelante vamos a ver en qué consiste eso. Luego tenemos un cajón que se le conoce como la cámara de cría, la cual ella va a tener dentro unos cuadros o marcos que se conocen como los marcos de cría. Luego tenemos una lámina que es un excluidor, es una rejilla donde se permite el paso de las abejas para que lleguen a la alzada donde vamos a colocar los cuadros o marcos para la producción de miel y una tapa para proteger del medio a la colmena, la parte interna de la colmena. En la derecha podemos ver lo que es una cámara de cría, donde acá se está haciendo una recolección de abejas para hacer una división. Las divisiones consisten, bueno, llega un momento en la cámara de cría, en las circunstancias, tenga una sobrepoblación de abejas, entonces se hace una separación de abejas obreras con una abeja reina y algunos zánganos y se coloca en una nueva caja. Ok, aquí tenemos la colocación de las cajas en el campo. Las cajas de las apis melíferas se recomienda colocarlas a bastante distancia donde hay casas, ya que pueden estas ser colonizadas por abejas africanizadas si no se tiene un control de las reinas, y entonces puede haber problemas de picaduras. Lo que les hablaba de la piquera, la entrada a este espacio extra que tiene la caja, donde nosotros vamos a poner, donde las abejas van a poder posarse y poder entrar. En algunos casos, ya en cajas más tecnificadas, acá en la entrada se pone un recolector de polen donde la abeja llega y al llegar se desprenden partículas de polen y esto se recoge. Y acá tenemos a la derecha donde se pone un alimentador, una extensión, se pone el alimentador para que las abejas en épocas donde no haya floración puedan alimentarse. Ok, la cosecha de la miel, que como vimos anteriormente, los marcos para la producción de miel, estos se llenan, las abejas crean las celdas y cuando vamos a cosechar procedemos a quitar el protector que pusieron las abejas y colocamos los marcos en una centrífuga para extraer la miel. Ok, ya después de que pasamos el proceso de la centrífuga empezamos a recolectar la miel en recipientes. Y en este caso acá en la derecha tenemos lo que es los marcos, la cera de los depósitos donde extraemos la miel, que aún quedan restos de miel, entonces lo que se utiliza es extraer lo más que se puede la miel para separarla de la cera, ya que también la cera se utiliza para hacer, como dijo anteriormente, algunos productos, algunos insumos, entonces esta cera tiene que ir lo más libre de miel posible. Equipos necesarios para trabajar en apicultura es el humero, esto es para producir humo y ahuyentar las abejas, para tener un mejor trabajo. Las espátulas, esto es para poder alzar las tapas, remover ceras o alguna partícula que encontremos en la caja. Luego tenemos el velo, tiene que ser una estructura bien protegida para que las abejas no nos entren. El overall, el traje que tenemos que usar, guantes y zapatos. Todo esto tenemos que usarlo para protegernos de las abejas, el cual tiene que tener la mínima cantidad o sea, tiene que ser totalmente cerrado para que no nos entren las abejas. Ok, vamos a entrar con la otra técnica, la meliponicultura, que es la crianza de abejas meliponas o abejas sin aguijón. Luego las abejas nativas. Acá solamente voy a hacer referencia de 3 especies de abejas que encontramos en Costa Rica y de las que son más utilizadas para la producción de miel y más conocidas.
El jicote gato, conocida con su nombre científico Melipona biachi, es una abeja muy similar a la abeja Apis mellifera, nada más que su diferencia, ¿verdad? Es no poseer aguijón. La estructura del nido, las abejas melíferas producen miel en celdas, la jicote gato, las meliponas, producen la miel en estructuras conocidas como sacos. Luego tenemos el jicote barcino o Melipona costarricense. Es un poquito más oscura que el jicote gato. Igual produce la miel en sacos. Una de las características del jicote barcino es que su entrada, la piquera, está rodeado, salpicada de un material que ellas elaboran que es bastante duro para tener una entrada segura cuando ellas vienen del campo con el polen. Y una de las abejas más conocidas, que es la mariola, reinita, tiene diferentes nombres. Su nombre científico es Tetragonisca angustula, perdón. Ellas producen una entrada o piquera de cera. Igual produce la miel en pequeños sacos. Cuando estos sacos están llenos, ella los cierra. Cuando los saquitos aún se mantienen abiertos, es que todavía están en proceso de llenado. Ahora vamos a ver lo que son las cajas para trabajar con abejas meliponas. Hay varios tipos de cajas, digamos, aquí vamos a hablar solo de algunos dos ejemplos de cajas significadas, pero también podemos utilizar otros recursos que encontramos en el campo, como por ejemplo lo que es el bambú, jícaras, entre otros materiales. Para abejas de tamaño mediano o grande, en meliponas, utilizamos este tipo de cajas que tienen una dimensión de unos 40 centímetros de largo, 18 de ancho y por 18 de alto, para lo que es la cámara de cría. Y con esas mismas medidas vamos haciendo las alzadas o las cámaras para producción de miel. Y de forma horizontal. Luego tenemos las cajas verticales, que principalmente las utilizamos para lo que son abejas más pequeñas, las mariolas, por ejemplo. Esta utiliza una cámara, una caja para la parte de cría. Debe tener un orificio, ¿verdad? Para que puedan entrar las abejas. Y luego tenemos las alzadas. El número de alzadas va a depender mucho de la especie de abeja que estemos utilizando y el periodo de floración o época del año donde mayor floración hay, entonces hay mayor producción de miel. Entonces ahí tenemos que ver si es necesario colocar una segunda alzada para la producción de miel. En algunos casos, las abejas, hay algunas especies de abejas que requieren dos alzadas, la principal, donde colocamos el nido, y otra alzada para que ellas sigan construyendo el nido, porque poseen un nido o hacen un nido muy grande, entonces necesitan bastante espacio. Las dimensiones por lo general de este tipo de cajas significadas es de 20 centímetros de ancho, de 15 centímetros a 20 centímetros de alto. Acá tenemos los ejemplos de una caja vertical con una cámara de cría, la cámara donde se hace el nido, otra cámara de nido y por último la cámara de donde producen miel. Acá vemos la imagen del centro, vemos la parte interna. Entre cada caja tiene que haber una división. En este caso se tiene una división con círculos para que ellas puedan, bueno, en la parte del centro, el círculo central es para que sigan la construcción de los nidos, y los círculos que están a los lados es para que las abejas
puedan desplazarse dentro de la colmena con facilidad sin entrar en lo que es la parte del nido, y puedan también, dependiendo la época del año y las circunstancias, puedan estar dando aireación o tratando de calentar la cámara de cría. Luego acá tenemos una colmena, una caja en posición horizontal. Tiene acá está dividida, esto es la cámara de cría, y para acá todo lo que es la cámara de producción de miel. Y es una tapa, se abre en la parte superior. Algunos ejemplos de cajas, ¿verdad? Hay gente que las decora para darle un atractivo si quieren dedicarse a tener un meliponario, pueden decorarlas, pintarlas. Y como les decía anteriormente, por ejemplo, el uso del recurso del bambú, podemos tener las abejas, principalmente las mariolas, que son una especie de abeja que no requiere de mucho espacio. Ok, igual que en las abejas melíferas, nosotros debemos de proporcionarle alimento a las meliponas en aquellas épocas donde la escasez de floración sea muy alta, o bien condiciones de clima, por ejemplo, mucha lluvia o una entrada de un temporal, donde las abejas no pueden salir a hacer los recorridos para recolectar polen. Entonces debemos de proporcionarle alimentadores, como en el caso de ejemplo de la imagen que está en la izquierda, es un alimentador adaptado a la caja. Y después en la fotografía que está a la derecha, tenemos unas tapitas de refrescos donde nosotros colocamos sea miel o jarabe, en el cual las abejas se van a alimentar. Acá es muy importante ponerle piedras o algún utensilio para que las abejas no caigan directamente a la miel o al jarabe, ya que si caen ahí pueden morir. Entonces la idea no es que se mueran. Entonces se le coloca eso para que ellas puedan posarse y no tener el peligro de que mueran por caer ahí y mueran ahogadas. Ok, una de las partes importantes que uno debe tener en consideración es, bueno, queremos tener una colmena, un enjambre. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, aquí es rescatar de que nosotros no vamos a extraer colmenas del entorno, del bosque. No lo vamos a hacer porque entonces lo que estamos haciendo es alterándolo. Entonces la idea es hacer trampas para aprovechar aquellos enjambres que salen de esas colmenas que están en el bosque, o bien si ya nosotros nos dedicamos a la actividad, pues multiplicar el número de cajas que tenemos. Entonces, para eso, para poder hacer trampas, necesitamos de ciertos materiales, que por ejemplo, es la utilización de botellas plásticas, cajas de Tetrabric, bambú, cajas de madera, jícaras, entre otros. También necesitamos de una bolsa plástica y papel periódico. Bueno, las bolsas plásticas va a depender del número de trampas que queremos hacer. Si vamos a utilizar, por ejemplo, lo que son botellas plásticas y cajas de Tetrabric. Y necesitamos elaborar un atrayente para que los enjambres logren entrar a esas trampas que nosotros vamos a construir. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para elaborar ese nido artificial o esa trampa? Bueno, como les mencionaba anteriormente, en este caso, elegimos una caja Tetrabric utilizada para almacenar leche. Debemos de lavarla muy bien y que la caja quede seca, bien seca. Papel periódico, una bolsa plástica, miel, o pues podemos utilizar miel, cera, propóleo, alcohol, puede ser alcohol 90 o cualquier tipo de alcohol, vamos a utilizar, mecate piola, una cuchilla y una cinta.
Ya cuando nosotros tenemos recolectado los materiales, a la tapa vamos a hacerle un orificio donde puedan caber las abejas para que entren a la caja. Ok, ya cuando a la caja, no, a la tapa, ya le hicimos el orificio, procedemos a envolver la caja con el papel periódico. El papel periódico lo que nos va a ayudar es que este va a ser un aislante térmico, entonces por eso es importante utilizarlo. Ya cuando envolvimos bien la caja con el papel periódico, pues procedemos a envolverlo con la bolsa plástica. La bolsa plástica lo que busca es, bueno, darle oscuridad al recipiente en el caso si utilizamos botellas plásticas, ¿verdad? Y en el caso de las cajas Tetra Brick, lo que hacemos es protegerlas de la lluvia, ¿verdad? Porque si la caja está muy expensa a la lluvia, pues empieza a debilitarse porque el periodo de actas, si una enjambre logra entrar a la trampa, no es de un día para otro que nosotros la vamos a retirar, sino que hay que darle un periodo de tiempo y entonces el exceso de lluvia puede dañarnos la caja. El orificio que tenemos que hacer, como les dije, tiene que considerarse para que entren las abejas, pero no pueden ser muy grandes, ya que pueden entrar insectos, cucarachas, grillos o estos geckos, entonces lo que van a hacer es alimentarse de las abejas que van entrando ahí, entonces no se va a poder colonizar la caja. Entonces el orificio tiene que ser acorde al tamaño de las abejas que nosotros vamos a capturar. Ok, para la elaboración del atrayente, en este caso, una de las, existen varias fórmulas o recetas de manejar las cantidades. En el caso particular, yo utilizo 2 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a utilizar 2 partes de alcohol con una parte de algún elemento de las abejas, sea miel, cera con propóleo, cualquier elemento que tenga a disposición. En este caso, yo voy a utilizar miel, entonces voy a utilizar, voy a hacer un atrayente para una caja, para darle a una caja. Entonces voy a utilizar 10 cc de alcohol, ¿verdad? Vamos a necesitar, también se me olvidó mencionar que tenemos que necesitar un instrumento medidor. En este caso yo estoy utilizando una probeta, podemos usar una jeringa, podemos usar, si por ejemplo, una balanza o un vaso medidor. Entonces ya tenemos la medida del alcohol, en este caso vamos a usar 10 ml, vamos a utilizar 5 ml de la miel y lo revolvemos, lo disolvemos. Lo dejamos reposar, hay gente que lo deja reposar, esa mezcla lo deja reposar alrededor de un mes. Cuando utilizamos la miel, lo dejamos un mes. Cuando utilizamos elementos sólidos como la cera, el propóleo, cuando hacemos la mezcla, agitamos bien y lo dejamos reposar. Cada día vamos a llegar y vamos a ir agitando esa mezcla hasta que ese material sólido se disuelva en el alcohol. Ya cuando se disolvió, entonces procedemos a colocarlo dentro de la caja. Cuando lo colocamos dentro de la caja, hay que considerar que toda la caja quede impregnada del atrayente. Si nos sobra producto, entonces podemos verterlo nuevamente en el envase que disponemos para donde hicimos el atrayente. Ahora sí, ¿a dónde vamos a colocar esa trampa? Bueno, tenemos que identificar dónde hay una casa de mariolas, en este caso. Entonces, en este caso, me encontré en un muro de piedra una entrada acá de una mariola. Entonces, voy a buscar un lugar para colocar la caja. Cerca de donde estaba la entrada había
un poste, agarro el mecate piola, una amarra y lo sujeto al poste. Una cosa importante, en la caja, esta trampa debe quedar bien sujeta al poste, no se debe mover, porque si se está moviendo, las abejas no van a querer entrar. Entonces, esto tiene que quedar fijo, esta caja tiene que quedar fija para que las abejas puedan entrar. Ahora bien, ¿cuánto tiempo debe estar esa caja ahí para saber que ya hemos logrado capturar un enjambre? Bueno, va a depender mucho de la época. Hay épocas del año que hay mayores posibilidades de enjambres, principalmente en la época seca, en julio, mayo, julio, también podemos ver otro movimiento de enjambres. A finales de octubre, noviembre, hay algunos, dependiendo de las condiciones o el tamaño de la casa, de la colmena, de las abejas, estas pueden hacer un enjambre. Entonces, eso tenemos que estar observando cómo es el comportamiento de las abejas, cada cuánto enjambran y todo eso. Cuando hacen el enjambre, las abejas empiezan a entrar a la caja y cuando ya ellas vieron que ya ese lugar reúne las condiciones para hacer su nuevo nido, entonces empiezan a formar la piquera, que es este canalito, esta chimenea que vemos acá. Eso es lo que vamos a formar ellas. A partir del momento en que nosotros verificamos que ya las abejas están formando la piquera, la entrada, entonces le damos un tiempo prudencial de alrededor de 2 meses para que ellas se establezcan. ¿Esto por qué? Porque ellas aún van a la casa madre o de donde salieron a recoger desechos que salen de la colmena para poderlas utilizar ellas para elaborar su nueva casa. Entonces, a partir del momento en que nosotros vemos que las abejas están haciendo esta piquera, procedemos a esperar a 2 meses para ya colocarlas en una caja tecnificada como las que vimos anteriormente. Ok, algunos cuidados que debemos de tener a la hora de hacer la captura es estar inspeccionando con frecuencia. ¿Esto para qué? Para poder identificar en qué momento, qué día se empezaron a introducir las abejas a la trampa. Entonces, eso hay que llevarlo en registros. Hay que poner la fecha que se colocó la trampa, identificar el lugar donde se colocó, anotar la fecha cuando ya vimos que las abejas estaban entrando a la trampa. Y como les decía anteriormente, alrededor de los 2 meses, a partir del momento en que nosotros vimos la construcción de la piquera, es donde nosotros podemos llevar esa trampa a colocar el nido en una caja definitiva. Ok, ¿qué problemas vamos a tener a la hora de hacer trampeo de abejas? Bueno, la ubicación. Si es un lugar donde pasan muchas personas, si está muy largo del lugar donde vivimos, si es un lugar donde hace mucho viento, esas cosas tenemos que tener en consideración. La trampa debemos colocarla en un lugar donde le dé sombra. Luego tenemos que tener una buena memoria, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros apuntemos, llevemos un registro de las cosas, porque si no sabemos dónde fue que la colocamos, qué fecha la colocamos, pues eso nos va a alterar el periodo de cuándo tenemos que ir a recogerla, y tal vez la colmena todavía no estaba bien establecida, entonces cuando llegamos a hacer el traspaso a la casa tecnificada, las abejas van a irse. Okay, respetar ese tiempo prudencial, ¿verdad? De establecimiento de las abejas, el transporte, que el lugar o el número de trampas se nos facilite transportar, que tengamos los medios adecuados para transportar las cajas o las trampas.
el nivel de humedad, tanto en el área donde nosotros vamos a colocar las trampas como la humedad interior de la trampa. Por eso les decía, la trampa tiene que secarse bien, digamos, en el caso si usamos algún recipiente como botellas de plástico o cajas de Tabric, hay que secarlas bien, y cuando nosotros agregamos el atrayente, lo que sobra, la parte líquida que sobra del atrayente, incorporar, no dejarla dentro de la trampa. Cuando hacemos los amarres, como les dije anteriormente, deben ser amarres fuertes para que la caja no se esté moviendo. Puede ser que alguien vea la trampa y nos la robe, entonces eso va a ser un problema. Y las trampas debemos colocarlas en lugares donde los animales silvestres, principalmente oso hormiguero, mapaches, no nos las vayan a destruir. Entonces esas consideraciones tenemos que tenerlas muy presentes a la hora de colocar las trampas. Ok, aquí vamos a ver. Ok, como tarea, dentro de las posibilidades de ustedes, es que puedan realizar un atrayente para capturar abejas, realizar una trampa con el ejemplo que vimos y colocar esta trampa para ver si pueden capturar un enjambre de abejas sin aguijón. No necesariamente van a cazar estas famosas marias secas, sino que también pueden entrar a esa trampa otras abejas, como algunas picúzaros, encuano, otras que le dicen limoncillo, pueden llegar y enjambrar en esas cajas. Entonces, pero eso no es ningún problema. Entonces, más o menos, esa es la parte del tema de abejas sin aguijón, o la parte del mundo de las abejas. Espero que les haya interesado. Si tienen alguna duda, procedemos a realizarla. A ver, ¿no tienen alguna duda? Chicas, si alguna tiene alguna duda, puede activar el micrófono. Buenas tardes. Bueno, yo en mi caso no escuché gran parte de la clase. Me costó mucho entrar, no me lo permitía. Qué buen detalle. Igual, recuerden que queda la grabación para que después la puedan escuchar ya más detenidamente, y ahí puedan, si les surgen dudas, entonces pueden hacer la consulta en el chat. Hola, ¿Verdad? profe, y si atrapa un enjambre y lo va a pasar o lo va a llevar a su destino donde lo va a tener permanente, hay que romper la caja donde está o lo pone y le pone otro. ¿Cómo lo hace? Es correcto, hay que romper la caja y extraer el nido con mucho cuidado. Hay que, bueno, no pusimos una imagen, por ejemplo, de una reina de Mariola, pero la reina es la abeja más grande. Hay que tener cuidado de que digamos, de verificar, ¿verdad? De que la reina se encuentre dentro del nido y pasarla rápidamente para que la reina no se salga, porque si la reina se sale, ella va a buscar otro lugar. Entonces, las abejas que quedaron en el nido van a ir detrás de la reina. Entonces hay que verificar esa parte, ¿verdad? Yo les recomiendo, bueno, no lo mencioné, les recomiendo que cuando hacemos el transporte tenemos que hacerlo en horas de la tarde-noche, más noche que tarde. Esto para que tener la mayor cantidad de abejas dentro del nido
Ya cuando vamos a hacer el movimiento de la trampa, tapamos la piquera. Bueno, de hecho ellas mismas la tapan, pero uno la tapa un poco más para asegurarse que no se salgan y se la llevan para el lugar definitivo. Puede ser, si uno tiene los medios, bueno, el equipamiento, puede ser que en esa misma tarde-noche hace el traspaso definitivo, o bien el otro día se procede a hacer el traspaso a la caja tecnificada. Ya. Ellas se supone que de noche no se trasladan. De noche las abejas no vuelan. Ya. Van a quedar abejas botadas, porque tal vez salieron ya tarde y les agarró la noche, entonces ellas se quedan de camino. Y al otro día en la mañana vamos a encontrar ahí abejitas tratando de ubicar dónde estaba la caja, pero ya lamentablemente ya no está. Algunas se logran incorporar en otras colmenas y otras simplemente ya terminan su ciclo de vida solitarias. Ya. Ok, está bien. Gracias. Un gusto. ¿Alguna otra consulta? Saludos, yo tengo una consulta. Bueno, Adelante. dos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tipo de alcohol se requiere para hacer el atrayente? Porque uno compra en el supermercado o tiene que ser de farmacia, esa es una. Y la otra es las cajas tecnificadas. Bueno, esa estructura que tienen, digamos, si fuera para Mariola, la estructura que ellas tienen y donde se recomienda que uno las ubique ya para dejarlas fijas. Ok, bueno. ¿Qué condiciones debe de tener? Ajá. El alcohol, bueno, yo por experiencia me utilizar alcohol de 96 grados, o alcohol transparente. Ese es el que me gusta más utilizar, y el que, digamos, por ejemplo, cuando utilizamos la cera o el propóleo, el proceso se vuelve más rápido al deshacerlo. Entonces ese es el que utilizo yo, y es más fuerte. Entonces lo que se busca en el atrayente es que la abeja pueda percibir con facilidad ese olor. Entonces por eso utilizo el alcohol 96 o 95. Ahí dependiendo mucho de la caja comercial. Luego, la caja, el lugar definitivo donde nosotros vayamos a establecer, tiene que ser, bueno, un lugar con sombra, que no le pegue mucho viento, que haya disposición de flores. Las mariolas específico tienen un rango de vuelo de 300, 500 metros. Entonces tiene que haber alrededor suficiente floración para que ellas tengan buen alimento. Al pueden desplazarse un poco más, pero esto las agota y se vuelven, digamos, muy poco productivas. Entonces, más o menos esas son las consideraciones que se debe tener. En cuanto a la caja, es muy importante que lo primero que tenemos que hacer, o por lo menos en mi caso particular, me da resultado, es que yo solamente coloco lo que es la cámara el cuadro de la cámara de cría, únicamente un solo cuadro, cuando han sido vertical, y más o menos a los 6 meses reviso para ver cómo está la actividad dentro de la colmena. Si veo que está muy activa, entonces le pongo otra cámara para nido. Y si veo que hay una buena época de floración, en el caso particular, en la zona donde yo vivo, prácticamente todo el año hay floraciones de diferentes árboles, de bejucos y
y hierbas en los potreros. Entonces, le pongo la alzada para la miel. Si el cajón, si las dimensiones del cajón, por ejemplo, si las dimensiones de este cajón son, por ejemplo, de 25 por 25, es bastante ancho, solo hago una alzada, solo pongo el cajón de cría y le pongo la alzada para producción de miel únicamente, porque ahí tengo es un espacio grande y entonces le das para que las abejas construyan su nido y así aprovechar la parte de la floración que hay en el momento, ¿verdad? No sé si le quedó claro la consulta, si no, me indica para profundizar más. Profe, sí, lo de la ubicación sí le entendí, pero en alguna otra capacitación nos habían dicho de unas cajitas tecnificadas y eran muy diferentes, pero usted igual lo indicó que hay varios estilos. Pero he visto en algunas casas que lo usan colgando ahí de un alero, de un clavito, o no sé cuál es el lugar mejor. En ese caso era como un tubo de PVC y ahí encima iba la cajita. Y sí, a lo que le entiendo a esto, y prácticamente es como nada más una caja con tapa, Sí, ¿o no? sí, es una caja con tapa, pero digamos en la parte interna tiene que llevar estas divisiones, que esto que que voy a marcar acá, esto que está aquí adentro es Para que ya una circulen. división, es correcto. Entonces, Ahí tiene que en ese hoyo más grande se va a sentar el nido y en los pequeñitos van a circular ellas, a hacer su trabajo. correcto, exactamente. Entonces, acá, digamos, esta es una división, abajo en el fondo aquí, las abejas vienen haciendo el nido. Entonces, ellas vienen haciendo el nido, lo van haciendo hacia arriba, aquí van haciendo el nido. Entonces, algunas especies poseen nidos muy grandes, o también la cantidad de abejas es bastante grande, entonces van produciendo más y más. Eso es una parte que uno tiene que ir aprendiendo con la observación porque cada colmena es distinta, tiene actividades diferentes, comportamientos que lo va a determinar las condiciones propias del lugar. Entonces, como le digo, en el caso particular de mi experiencia, yo no utilizo dos cámaras de cría, yo solo utilizo una cámara de cría. ¿Por qué? Porque, bueno, primero la dimensión de la caja es mucho más amplia. Y después que la zona donde vivo hay mucha floración todo el año. Entonces yo lo que necesito es que me produzca más miel que enjambres. Entonces trato de jugar eso. Si yo le doy más espacio para cría, entonces ellas van a trabajar más en la elaboración de los nidos y eso que en la producción. Entonces, Y sí, colgando de la mejor manera, como se ve ahí, o en el suelo, o bueno, aquí no se ve ese caso, pero este señor nos decía con un tubo de PVC sí, elevado. sí, uno puede, bueno, lástima que no puse la otra foto, ya pues. Sí, en el caso, por ejemplo, acá está guindando, pero como les dije, en consideración de que sea un lugar donde no les pegue viento, porque si les pega viento, entonces eso desgasta las abejas al entrar a la piquera. Entonces tiene que ser un lugar, en este caso es un lugar que no le cae la lluvia directamente, hay ciertas horas del día que le pega el sol, entonces eso es muy, por lo menos en este caso, esta colmena se ha adaptado a esas condiciones, no, la caja no se le moja, no se le humedece, eso es muy importante, hay que protegerlas de la lluvia porque este material no es impermeable, por más que las abejas sellen, con el bauping sellen, no,
va a haber algún lado que se les va a meter el agua, más sabiendo el tipo de madera que se utilice para hacer la caja. Eso es otro dato, otra consideración importante. Por ejemplo, en este caso es madera de pino, entonces con mucho más razón tiene que estar protegida la caja. Pero en zonas como por ejemplo en Guanacaste, que utilizan el Guanacaste y hay otro árbol que se me va ahorita el nombre, Espabel, Pochote, utilizan esas maderas, que son maderas más, que sufren menos por la humedad, entonces no hay problema que les caiga agua, pero no es lo recomendable. Entonces tienen que estar protegidas de la lluvia, protegidas que les pegue el viento directamente, y no deben estar colocadas en el suelo, particularmente quindadas, se comportan bien, pero también podemos ponerlas en bases, en postes, ¿verdad? Puede ser un poste de madera más o menos a una altura de 1,5 metros o 2 metros, que sea fácil para nosotros de mover la caja para poder trabajarla, ¿verdad? Que no nos queden muy alto, porque entonces nos dificulta a la hora de mover la caja y todo eso. Entonces se colocan en postes sobre postes, se les hace un tabanquito y ahí se asientan con techos. Hay gente que es muy creativa, les hacen una casita y meten ahí las cajas de las abejas. No sé si les quedó clara. Muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más con alguna consulta? Profe, yo otra vez. Vea, Ajá. la distancia, si uno tuviera varias cajitas, la distancia entre una cajita y la otra, y lo otro es, no sé si la presentación lo traía y me lo perdí, qué tipo de vegetación, flora es recomendable sembrar que le guste a las abejas, ¿verdad? Sí, bueno, esa parte no venía de la flora, pero prácticamente, por ejemplo, en el caso de las abejas meliponas, cítricos, todo lo que son cítricos les encantan. La flor de orégano, las flores de la juanilama, la verdolaga, para trabajar con meliponas, tener verdolaga es buenísimo. Alrededor, preferiblemente que tratar de dejar ciertos bejucos que crezcan alrededor, porque hay bejucos que tienen varias floraciones, entonces eso es importante. La distancia, bueno, la distancia va a variar de acuerdo al tamaño o el área total del lote, pero uno puede tener separaciones de caja y caja cada 4 metros, puede tener una caja cada 4 metros, 5 metros, si tenemos un lugar muy amplio, y si es un lugar muy reducido, podemos estar hablando de medio metro, 1 metro de separación. Y ahí podemos también, ¿no?, en cuanto a la floras de plantas, sembrar algunas, por ejemplo, paredes, rosas, todas estas flores de jardín, a ellas les atrae mucho. Si vivimos así en el campo, por ejemplo, en los potreros, para algunos no les va a gustar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la flor de esta hormilona, de la planta de la hormilona, atrae mucho a las abejas, recogen mucho polen, pues ese tipo de flor produce mucho polen, entonces
la podemos dejar, ¿verdad? Aunque para la gente que se dedica al ganado, la dormilona es una maleza, pero las abejas la aprovechan mucho. La flor de escoba, los pastos, cuando los pastos florean, ellas aprovechan el polen de esas floraciones, entonces ellas aprovechan cualquier planta que florezca. Profe, Ajá, adelante. el atrayente se les va a echar dentro de la cajita o se le pone por fuera, alrededor, o cómo. Correcto, es dentro, es adentro. Nosotros Se unta. sí, echamos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo les estaba dando, De la cajita de leche. ajá, yo hago una mezcla que me quedan 25 cc. Es este tarrito que ustedes ven aquí a la derecha. Ese tarrito, yo lo utilizo y a una cajita de leche yo le echo la mitad de esa cantidad y empiezo a agitar la caja. Sí, para que se pegue. Para que se impregne. Entonces, ya cuando yo agité bien, moví bien la caja, entonces volteo para volver a echar lo que me sobró. No tiene que quedar un líquido, no tiene que quedar un líquido adentro. ¿Le quedó clara la consulta? Solo que bien, bien. Sí, sí, claro, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿cada cuánto se cosecha la miel? ¿Hay algún tiempo específico para eso? Bueno, en el caso particular de las meliponas, yo solo hago una cosecha al año. Y bueno, por lo menos en la zona donde soy, es en abril, a finales de abril. Pero ya eso va a depender mucho de la zona, las condiciones de clima y eso. Pero sí, en lo que son abejas sin aguijón, una cosecha al año. Buenas tardes, profe. Buenas. Las mariolas y las angelitas son diferentes. Es el mismo, la misma. Ah, son las mismas. Sí. Nada más que hay que decir, digamos, cuando uno habla de mariola, bueno, o sea, hace referencia a la angelita esta, es la misma, pero hay otras abejas que se le conocen como mariolas o mariolón, que son unas abejas un poco más grandes. Luego, dentro de esas mariolas también hay en la estructura anatómica, son muy parecidas, pero varían su color. Entonces, por ejemplo, si hablamos de angelitas, que es la amarillita, entonces mariola, angelita, es un término muy parecido. Pero por eso es que el otro día uno de los compañeros hablaba de la importancia del uso del nombre científico. Entonces, en este caso, bueno, solamente aquí vimos 3 tipos de abejas. Entonces, por ejemplo, la mariola o angelita se le conoce como Tregonisca angustula, eso es su nombre científico. Pero hay otras trigonas y otras especies que son muy parecidas, pero no son, se les conoce como mariola, pero por un conjunto de características muy similares, que no tienen aguijón, la piquera y cosas así, pero digamos, en el término de angelita y mariola, digamos, podemos pensar que sea la Tetragonisca angustula. Esta mariola es la que nosotros llamamos María Seca. Correcto. Ah, ok. Gracias, profe. Con gusto.
no sé si en el chat había consultas. Bueno, aquí veo que sí. Ok, vamos a ver. Una, que cómo se controlan las hormigas para que no ataquen a las abejas. Acá es muy importante, uno, cuando nosotros estamos introduciendo una colmena a una caja nueva, lo ideal es no dejar residuos de miel alrededor, fuera, por ejemplo, fuera de la caja, porque eso va a atraerlas a las hormigas. Luego, dependiendo del tipo de hormiga, por ejemplo, la famosa hormiga agria va a atacar las abejas que, digamos, están recién instalando. ¿Por qué? Porque esta abeja agria es muy migratoria, entonces ella pasa buscando dónde hacer nidos, no tienen un lugar muy seguro y también enjambran o hacen colonias nuevas muy rápido. Entonces debemos colocarlas en lugares donde no haya mucho obstáculo. Por ejemplo, digamos, si hay una galera, tratar de buscar una parte del alero donde no, lo más alejado posible, de donde haya mucho material, escombros o eso, porque eso le permite estar más cerca a la hormiga para invadir a la colmena. También va a pasar que la colmena esté muy débil y entonces va a ser muy fácil para que le ataquen las hormigas. Entonces ese es otro detalle, digamos, como la conformación de la colmena. Ahora, ¿cómo podemos controlarla? Bueno, entonces a veces uno cuando las amarra, he visto en cuando por ejemplo las colmenas están así guindando, hay gente que coloca, mete el cable por una tapa de refresco, sella la tapa y le coloca agua. Entonces la hormiga no puede entrar, digamos, no puede cruzar para llegar a la colmena o la caja. Cuando se utiliza, digamos, si se utiliza poste o está sobre un poste, igual la gente coloca algún veneno alrededor del poste, o hacen una zanja y la llenan de agua, colocan agua para que las colmenas las hormigas no suban. Acá, por ejemplo, vamos a ver muy rápido. En este caso, aquí las colocaba, por ejemplo, en las apis, se colocaba en unos recipientes y debajo, aquí alrededor del recipiente, se colocaba ceniza o cal para mantenerlas al margen. Cuando veíamos que llegaban colonias de hormigas, entonces comprábamos canfín y regábamos un poquito de canfín alrededor, pero no mucho porque el olor las espanta. Y si nosotros utilizamos un insecticida, pues vamos a matar las abejas, entonces no es recomendable. Entonces las ideas que he visto y que he trabajado es eso, pues agregar cal, ceniza alrededor, o hacer una zanja y colocar un plástico y hacer como alrededor de ellas una barrera con agua, un canal así, que entonces las hormigas no pasan. Entonces ese es el caso de las hormigas. Entonces, para la compañera que hizo la pregunta, espero que haya quedado
clara la respuesta. Para María Los Ángeles, si puede decirnos, porque no me queda claro su consulta. A ver si la escuchamos a María Los Ángeles. Es cómo se debe tapar. Se le cortó. No escucho. Profe, Sí, ahora sí, escucho. digamos, la caja en la parte de arriba se debe tapar o queda abierta. Ok, cuando hacemos la trampa, Exacto, ahí. o la caja ya para establecerla definitivamente. La caja para establecerlo. Sí, eso tiene que llevar una tapa, tiene que ir tapada, como se ve en la imagen. Aquí, digamos, aquí donde estoy señalando, acá donde señalo, esta es la tapa que cubre, que va a cubrir la caja. Porque si queda descubierta, entonces van a entrar insectos para colonizar el espacio, entonces si no vamos a poder establecer la colmena. Un detalle, por ejemplo, yo cuando recomiendo, y las cajas que se hacen, yo recomiendo que sean atornilladas, porque es más fácil a la hora de, digamos, si hay gente que las clava, o hay gente que simplemente le pone una amarra de mecate, pero si no se soca bien, entonces las abejas van a durar mucho más tiempo tratando de sellar esas endijas. Entonces, yo lo que recomiendo es atornillar, porque el atornillar nos soca, no nos va a dejar ningún orificio, y cuando tenemos que abrirla, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Esta es la tapa que vamos a cerrar la colmena. Ya entre esta caja de cría, la cámara de cría, y la caja de producción de miel, ahí nosotros la ponemos, y con un alambre nada más lo que hacemos es presión, ¿verdad? Con una amarra. Hay gente que utiliza eso, o simplemente por el mismo peso se mantiene estable la caja. No sé si me di a entender o... Sí, muchas gracias. Con gusto. Y tiene un hueco entre uno y otro piso. Sí, tiene que haber, recuerden como el de ejemplo acá que estoy mostrando, tiene que haber ese espacio para que pase. Ya, está bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, aquí en la parte de cuando hacemos la trampa, el plástico, todo, solo dejamos afuera la tapa, ¿verdad? Para que no nos entre la humedad, y la colocamos con la tapa hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo. Porque si la colocamos hacia arriba, si llueve y eso, puede entrar agua. Entonces,
la trampa tiene que ir con el orificio hacia abajo. Ok, ¿alguna otra consulta? Si no, entonces, recordarles que para la tarea tienen, bueno, lo ideal es, como estábamos trabajando, que las tareas se decían para 8 días, pero también hay que considerar que no es fácil conseguir todos los materiales. Entonces, cuando la tengan, la comparten en el tiempo que ustedes lo puedan hacer, y ojalá que puedan tener éxito con el trampeo de algún enjambre. Está bien, profe, muchas gracias. Muy bonito, me interesa mucho, me gusta y voy a trabajarlo. Estos días también ahí ya empiezan las actividades de fin de año y uno se atrasa y no logra como Sí. en medio año que tenía más espacio. Pero Sí. lo haremos con esfuerzo. Sí, Buenas no. tardes. Buenas tardes. No, uno entiende que hay otras obligaciones y todavía tenemos chance ahí para ir viendo cómo evolucionan eso. Entonces, ahí ténganlo presente. Recuerde, bueno, de mi parte, yo no tengo ningún problema que ustedes me hagan consultas en estos días. Y la pueden hacer. Muchas gracias. Un gusto. Dos cositas. Por solicitud de una de las compañeras que llevaron, que están en el proceso de capacitación, se había solicitado profundizar un poquito en el tema de semilleros. La intención era poder hacer una sesión para evacuar dudas sobre ese tema este año, pero por tiempo no lo logré, no logré tener una fecha, y entonces estaríamos retomando ese asunto para el mes de febrero. Vamos a poner a disposición el link, y quien quiera participar lo puede hacer. Con anticipación vamos a definir la fecha para que quien guste participar lo pueda hacer, para aclarar o profundizar más en el tema de lo que eran semilleros y sustratos. Entonces, ahí queda esa parte. Si ustedes consideran que quieren profundizar en algún tema, pues entonces nos pueden hacer la recomendación y podemos tener el próximo año 1 o 2 sesiones de reforzamiento de los temas que quieran ver. Entonces ahí se las dejo. Entonces ustedes en el chat de WhatsApp dejan las inquietudes, a ver de cuáles temas quieren que se les haga un reforzamiento. Ok, muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Y no, si no hay más consultas, pues muchísimas gracias por darnos el espacio, permitirnos compartir con ustedes parte de los conocimientos que se tienen para este tipo de proyectos de fincas biointensivas, y esperar que pasen unas felices fiestas. De verdad agradecerles de parte de todo el equipo de regionalización de la UNED y la UNED en sí por habernos dado ese espacio. No teman en hacernos consultas, para eso estamos, y si no las podemos evacuar de inmediato, ahí trataremos de ir buscando el momento para hacerlo. Hay unas consultas que están en el chat de WhatsApp que todavía no se han evacuado, y en estos días espero evacuarlas. Entonces
no es que no la hemos visto o la hemos dejado pasar, pero por cuestiones de tiempo y todo eso, hay algunas cositas que hay que investigar. Entonces, para tener un criterio más real a lo que nos están preguntando. Entonces, ahí hay las disculpas del caso. Y no, por mi parte, agradecerles y esperamos entonces el otro año tener esos tallercitos de reforzamiento. Muchas gracias, profe, de verdad. Yo creo que es un sentir de todas, el haber aprendido bastante. Realmente hay mucho más que aprender y que con este tiempo de pandemia, ¿verdad? El ser resilientes, y para nosotras esto fue como un empujón más para seguir adelante. Y al otro profesor también agradecerle montones, que disculpe ahí que, ¿verdad? No, Nati tal vez no nos pudo dar unas palabras, y si hay alguna otra compañera que quiera decirle algo al profesor. Sí, bueno, muchas gracias al profesor y bueno, al otro también y a todas, porque fue muy enriquecedor todas estas capacitaciones. Muchas gracias y una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Que el 2021 sea el doble de diferente que este. Esperemos. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta luego, buenas tardes y buenas noches. muchas Gracias. gracias a todos. Ajá. Profe, yo quiero, bueno, darle las gracias por el curso, porque todo ha estado muy bonito. Yo las últimas 2 tareas no las he podido hacer porque en mi casa no tengo de los materiales y se me hace muy difícil comprarlos. Pero en la medida de lo posible creo que he estado en todas las clases y la verdad que todas son muy interesantes y les agradezco mucho el tiempo porque he aprendido mucho. Sí. No, a ustedes se les agradece y no, el tiempo uno entiende y creo que aquí a enero todavía estamos abiertos a recibir los pendientes que tienen. Y otra cosa, antes que se me olvide, recordar, en el transcurso de esta semana les vamos a pasar una evaluación. Les vamos a dar un link para que ustedes llenen una encuesta con el objetivo, primero, para ver la grado de satisfacción de ustedes en el proceso y también para que ustedes nos indiquen lo bueno y lo malo de este proceso. ¿Por qué? Porque esto, bueno, para nosotros es la primera vez que trabajamos en un proceso virtual. Entonces, el abordaje de los objetivos es distinto. Entonces, y quizás no se haya cumplido del todo, quedaron cosas a medias o todo eso. Entonces, eso nos permite a nosotros, pues, mejorar, ¿verdad? Para este mismo curso, volverlo a dar bajo esta misma metodología y para nuevas iniciativas. Entonces ya uno tiene elementos para poder hacer esos cambios. Entonces les pediría de verdad muy amablemente que cuando le pasemos ese link para la encuesta, pues sean bien críticas. Por a mí en el caso particular me gusta que las cosas me las digan bien para poder mejorar, que esto es un proceso de mejora. Entonces todo lo bueno, lo malo, que se les vaya a consultar ahí, lo anotan para mejorar. Entonces les agradecería que sacaran un tiempito para llenar esa encuesta. Está bien, profe. De acuerdo, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Feliz Navidad. Gracias.